para hablar del sistema político en Egipto nos acompañan Marco Vicencino desde Washington y en Buenos Aires Horacio Calderón, experto en asuntos del Medio Oriente y África del Norte. Gracias a ambos por estar con nosotros. Buenas noches. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, de entrada, y los invito a que participen libremente, no quisiera dirigir la pregunta a ninguno de ustedes en particular. ¿Qué o cuál es la lectura del Hosni Mubarak, que habló el día de hoy al pueblo egipcio? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué les pareció? En mi opinión, el presidente Mubarak, primero de todo, tiene que remover el estado de emergencia. Segundo, tiene que renunciar su candidatura para la presidencia en septiembre del 2011. Y tercero, abrir un diálogo político y preparar a Egipto para las elecciones en unos meses. Tiene que ser un proceso de transición gradual. Si continúa a rechazar y no a conceder, la situación se puede poner más violento. Y más violento que se pone, el ejército tiene que decidir o apoyar al pueblo o apoyar a Mubarak. Y esto es, antes de llegar a ese punto, esperamos que el presidente Mubarak decida de conceder más. Bien, eso es lo que nos dice Marco. Horacio, ¿qué para ti? Mira, yo creo que en todo el África del Norte, en el Levante y el Medio Oriente propiamente dicho, se está llegando a un final de ciclo. Y en este final de ciclo se produce esta suerte de especie de efecto dominó del cual tanto se habla, ¿no? Pero cada pieza del dominó tiene a su vez su propia característica, su propio perfil. En el caso específico de Egipto, yo creo que se ha agotado los tiempos del gobierno de Hosni Mubarak, más allá de la continuidad o no del régimen egipcio, que está sustentado fundamentalmente con el poder de las Fuerzas Armadas durante las últimas 3 décadas. El escenario, o los escenarios que yo me estoy más o menos trazando desde hace ya bastantes meses, porque aquí hay un problema de sucesión que se viene arrastrando, diría desde principios del año pasado, en el cual el presidente Hosni Mubarak intenta imponer como sucesor y delfín a su hijo Gamal, que tiene la oposición de grandes sectores de las Fuerzas Armadas. El otro candidato es el general Omar Suleimán, que también está siendo cuestionado porque dicen que es una etapa intermedia para el plan de Mubarak de instalar finalmente a su hijo como sucesor. Lo que yo veo acá de grave es que de colapsar el régimen secular, no estoy hablando del gobierno, sino del régimen secular actual, podría dar esto paso, ¿no es cierto?, al advenimiento de un periodo de caos en el país más importante del llamado mundo árabe, como es el caso de Egipto, porque la oposición egipcia fundamental está representada por la Hermandad Musulmana, que es un movimiento extremista que, como todos los especialistas conocen, tiene a su vez brazos en Siria, en Jordania, en Libia y además tiene como representante dentro de las fuerzas palestinas a Hamas, que está insertada en la matriz religiosa, ideológica y política de esta hermandad musulmana que estoy yo comentando. De manera tal que acá nos vemos frente a una crisis con consecuencias gravísimas desde el punto de vista estratégico y geopolítico para toda la región con impacto global. Ahora la pregunta siguiente es, después de haber escuchado a Hosni Mubarak hablar de la forma en que habló, hablar de cambiar su gobierno, pero básicamente dejar claro que él permanecerá ejerciendo como presidente, les pregunto, ¿creen que esto calmará las protestas y manifestaciones o podemos esperar aún reacciones mayormente intensas por parte del pueblo egipcio, lejos de la política y en el impacto de este discurso que escuchamos el día de hoy en la masa, en el pueblo? Marco, te escuchamos. Sí, tiene que conceder más. Eso no es bastante. Y cuando digo conceder más, estamos hablando de los pasos de que lo voy a hablar antes. Es remover el estado de emergencia, abrir las puertas a un debate, un discurso político
y participativo de la persona común, de los varios partidos políticos. La gente ya se ha cansado. No hay más un estado de miedo que había antes. La gente en todos los países, en las ciudades árabes, en el mundo árabe, hay dos cosas, los mezquitas y las parabólicas. Y esas parabólicas, cada casa en el mundo árabe tiene acceso a la información en lo que está pasando en todo el mundo. Puede ser en Túnez, puede ser en otras partes del mundo árabe, en el mundo internacional. Entonces, en este caso, la gente no teme más el gobierno. Una vez que se reúne ese estado de miedo, la gente quiere participar en un proceso político, un proceso abierto. Y en mi opinión, hemos llegado a un punto en el cual el cambio en todo el mundo árabe es inevitable. La única pregunta es qué forma de cambio. En cada país puede ser diferente. En Túnez, 10 millones de personas. En Egipto, 82 millones de personas. Cada país tiene mismos problemas, los raíces son los mismos. Corrupción, falta de apertura económica, falta de apertura política, pero cómo se va a manifestar ese cambio en cada país, pienso, en mi opinión, no va a ser igual. De acuerdo, Horacio, con esta perspectiva, ¿crees que será suficiente o sería suficiente el retirar el estado de emergencia? No. Yo creo que acá debería renunciar el presidente de Egipto y dejar paso, por lo menos, a una continuidad del régimen laico. Siempre estoy hablando del régimen laico, que sea aceptable para la población. Pero no hay que olvidar que la gente que se está en este momento manifestando en las calles podía de alguna forma compararse a aquellas que se opusieron a la elección fraudulenta en Irán de Mahmoud Ahmadinejad, ¿no es cierto?, en algunos aspectos, pero son gente, yo diría que representativa de la clase media educada de Egipto y que no representan la totalidad de esta población de 80 millones de habitantes. Lo que yo quiero significar es que son personas que están buscando, tienen como ideal la instauración en Egipto de una democracia liberal al estilo de la que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y eso a mí me parece totalmente inviable en un país como Egipto o en cualquier país de Medio Oriente, África del Norte, etcétera, donde imperan los regímenes autocráticos o monárquicos republicanos, partiendo de la base que monarquía es gobierno de uno. De manera tal que yo creo que acá debe haber un recambio, y si no lo hace a través de la renuncia del presidente Hosni Mubarak, podría el ejército mismo decidir su reemplazo, porque hay en definitiva 3 grandes candidatos para sucederlo, que le darían continuidad al régimen, podrían declarar el final del estado de emergencia, como bien dice acá el amigo entrevistado. Marco, exactamente, y entonces, ampliar un poco las libertades dentro de lo que las libertades pueden ser en países como este, ¿no? Porque no hay que olvidarse que estamos enfrentando en toda la región del llamado mundo árabe un resurgimiento cada vez más intenso de las corrientes más peligrosas del islamismo, ¿no? Y que estas corrientes, en caso de imponerse en un país como Egipto, que es el corazón de la nación árabe, ¿no es cierto?, tendrían una plataforma ya directa hacia Europa, y ni hablar de lo que sucedería, por ejemplo, en América Latina, ¿no?, que ya de por sí tenemos muchos representantes activos en regiones como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Entonces, yo realmente siento una sincera preocupación por lo que pueda suceder en este momento en Egipto. Ni hablar, por ejemplo, en un caso como el de Líbano, porque en el Líbano en este momento estamos avisorando un país al borde del colapso y al borde también de una guerra civil, a partir de que el movimiento Hezbollah está prácticamente tomando de facto el gobierno de este país, ¿no? Marco Vicencio y Horacio Calderón, Marco Vicencio desde Washington y Horacio Calderón desde Argentina. Muchas gracias a ambos. Un saludo. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, gracias por este análisis.